desarrollo a través de la historia. Siglo XVI, época de los descubrimientos. En esta época se empieza a ver la invasión moderna y con ella la palabra otro para definir personas inferiores o bárbaros. 1533 da el Tratado de Tordesillas entre las monarquías españolas y portuguesas, y todo esto concedido por el Papa Alejandro VI. En este periodo se van a ver lo que son las conquistas y las colonias. Acá los territorios que eran adquiridos se convierten en periferias o metrópolis. A partir de las conquistas y las colonias se da lo que va a ser la división internacional del trabajo, y esto conlleva a la exportación de materias primas, lo cual da estímulos para la revolución industrial. Todo esto va a ser de gran ayuda para el sistema económico mundial, pues todo lo que se obtiene de las exportaciones siempre van a retornar a las metrópolis. Va esto con ayuda de dos dispositivos: el primero, importar y comprar; el segundo, en el que las periferias tienen obligatoriamente que comprar sus productos industrializados, principalmente del centro. Todo esto conlleva a que las metrópolis adquirieran grandes riquezas en esas épocas. Paul Swexy diría en el año de 1966 lo siguiente, en el cual que el subdesarrollo de las colonias fue lo necesario para que se perfeccionara el capitalismo monopolista y poder así dar un auge a lo que sería el imperialismo. Además, en esta época las colonias empiezan a crear sus élites locales, lo cual era una copia, y ellos querían parecerse a las élites de las metrópolis. Todo a partir de esto surge lo que se le llamaría el concepto de civilización, lo cual no sería más que una máscara para lo que sería el racismo de las élites. Estas élites locales empezaron a distinguirse de las demás personas por su estrato económico. Todo aquel que no era de la élite se le llamaba cebitas, los cuales son personas que no habían ingresado a la modernidad. En el siglo XIX, en América Latina, se dan las primeras repúblicas liberales, y con ellas el racismo hacia las personas que son mestizas, personas de color y los indios. A ellos se les consideraba razas inferiores y deberían ser tratados como personas que tenían que ser dominadas. Todo esto da paso a lo que sería la esclavitud de personas en América Latina. Para los conquistadores de las repúblicas latinoamericanas, la modernización tendría que ser social y económica. Todo esto a partir de una muy buena educación, buena religión y los valores de la vida cotidiana. Pero no todos eran merecedores o podían adquirir esta educación. Es así como la modernización en América Latina se empieza a dar a partir de reconstruir todo. Todo esto inicia cuando empiezan a traer trabajadores de Europa y Asia, todo con el fin de modernizar el pensamiento en América Latina por medio de los valores, la creencia de las personas. Este pensamiento venía principalmente, como decía, de Europa, pero también de Estados Unidos. Estos pensamientos se convertirían más adelante en lo que serían las oligarquías. En 1992, Salazar Bondi diría que América Latina perdería su esencia, su horizonte y su creatividad propia debido a intentar imitar pensamientos europeos y estadounidenses y no seguir los suyos. Pasamos a 1919, con el fin de la Primera Guerra Mundial. Acá se da lo que sería un equilibrio de poderes con las potencias vencedoras. Todo eso gracias al Tratado de Versalles. Gracias a ese tratado veremos lo que sería el imperialismo. Además, este tratado sería una forma cordial para dar dominio a las potencias vencedoras sobre los territorios occidentales que estuvieran atrasados, así con el fin de civilizarlos. Estas reparticiones se dan a través del sistema de mandos organizado por la Sociedad de Naciones. En este tratado, en el artículo 22, dice que el sistema de mandos es un derecho internacional.
Con esto las colonias pasaban a ser territorios de las potencias vencidas, con el fin y la misión de llevarlos a un desarrollo y que más adelante fueran capaces de gobernarse por sí mismas. Pero con el tiempo esto no funcionó ni dio resultados. Al contrario, las naciones empezaron a explotar estos territorios con simplemente el fin de enriquecerse a ellas mismas y obtener más poder. Pero todo esto finaliza y se desmorona con el ascenso del poder nazifascista. Todo esto en la Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra vamos a ver dos hechos importantes. El primero, se acaba el Tratado de Versalles. Pues Alemania, al iniciar esta guerra, lo primero que hace es acabar con este tratado porque ellos fueron los más perjudicados. Lo segundo que causa esto es lo que se llamaría las superpotencias. En las principales en esa época fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, dos poderosos países que se enfrentaban con grandes bloques tanto socioeconómicos como militares. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, Occidente presentaba grandes problemas con los que tenía que luchar. El primero, la expansión del comunismo, la reconstrucción de Europa y la reactivación de la economía mundial. 20 de enero de 1949, el presidente Truman da su discurso de posesión en el cual se reflejó el espíritu estadounidense de la época. Además, dio gran énfasis en lo que sería la política exterior estadounidense. Con este discurso se dio inicio a lo que se llamaría la Edad del Desarrollo o la Era del Desarrollo. En este discurso, Truman dio algunas novedades, tales como fueron la dicotomía del desarrollo y subdesarrollo, desarrollo como meta para cada país con el fin de superarse. El desarrollo que proponía Truman era principalmente que se interviniera económicamente el Estado, en que se aumentara mucho más la producción, la acumulación de capital y el progreso técnico. Esta es la forma de desarrollo en el pensamiento de Truman. Pero en el año de 1960, Walt Rosett da una teoría ante Estados Unidos, la cual es la teoría del despegue. En esta teoría, Walt da 5 etapas para el momento de la evolución económica de un país. Estas etapas son la primera, sociedad tradicional. Segunda, precondición para el despegue. Tercero, el despegue. Cuarto, camino hacia la madurez. Y quinto, etapa de alto consumo masivo. Esta teoría Walt la dio para ayudar a los países subdesarrollados a que pudieran salir adelante y pudieran forjar un camino. Pero lo que es cierto es que a través del tiempo nos damos cuenta que la promesa del desarrollo capitalista no es más que una ideología en donde los países dominantes, los países con mayor poder, son los más interesados, pues son ellos los que van a salir ganando en todo momento. El capitalismo lo que ayuda a hacer es una brecha enorme entre ricos y pobres. Esta brecha tiene algunos ejemplos. Uno de ellos son los siguientes. En el siglo XVIII, la riqueza entre países periféricos y centrales era de 1 a 2. En el siglo XIX pasó de 1 a 5. A mediados del siglo XX de 1 a 15. Y en 1980 pasó de 1 a 45. En el año del 2003, el Banco Mundial dio unos indicadores sobre el desarrollo. En esto nos muestra la gran diferencia entre países ricos y pobres. Varios ejemplos, uno primero con la salud, donde los ricos gastan más de $2.700 anuales por persona para su salud. En América Latina gastan $262 y en países africanos gastan hasta $29.000. Otro de los ejemplos es la mortandad de niños por medio del hambre. En países ricos solo mueren de hambre 7 de cada 1.000 niños con una edad de 5 años. En cambio, en los países pobres, esa cifra es de 121 por cada 1.000 niños. Todo esto se refleja
en el capitalismo y en el desarrollo por la ambición de ser los mejores y crecer, sin importar que destruyes o que acabas a tu paso. Esto lo podemos tomar con una enseñanza del Papa Juan Pablo II. Todos sabemos de su corazón humanitario y ese ganas de servir. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando queremos desarrollar un país. Si quiere salir adelante y desarrollarse, tiene que ser humanitario, colaborativo y ayudador. Recordemos que el Papa Juan Pablo II siempre predicaba sobre ayudar al prójimo, darle la mano para salir adelante. Eso tiene que ser lo primero si un país quiere salir adelante.